Bienvenidos al tercer trimestre de la maestría en Sociedades Sustentables. Yo soy Félix Talego Vázquez, soy profesor titular en la Universidad de Sevilla, doctor en Antropología y aunque en mi trayectoria de investigación y de docencia me he ocupado de diversos temas, hace ya años que estoy especialmente interesado en las cuestiones que tienen que ver con la ecología y con los conflictos ambientales. Estoy precisamente en este último periodo involucrado en una red de investigadores en la que hay también investigadores e investigadoras latinoamericanos estudiando conflictos ambientales en la minería en relación con el extractivismo. Bien, sin más dilación, pues voy a proceder a introducir el tema de mi disertación. Mi disertación versará sobre de por qué el ecologismo es un nuevo paradigma de pensamiento que debe ser distinguido teórica, conceptualmente, de las ideologías dominantes de la modernidad, sobre todo de la filosofía que inaugurase Adam Smith y también de la filosofía de Karl Marx. Procuraré mostrar que tanto la filosofía, el pensamiento de Adam Smith, todos sus continuadores se hacen llamar a sí mismos economistas, como la filosofía de Karl Marx, pueden ser consideradas adecuadamente como ideologías productivistas o crecentistas, mientras que el ecologismo, en su raíz genuina, es un paradigma, un sistema de pensamiento, una ideología, si queréis, no crecentista, no productivista. Creo que una buena manera de introducirnos es, me van a permitir que en el comienzo les lea tres fragmentos de tres autores, uno de ellos autora, muy importantes, muy influyentes, y voy a empezar con el primer fragmento de David Henry Thoreau, el escritor norteamericano de mitad del siglo XIX, que entre sus escritos tiene uno más conocido que se titula Walden. En Walden, un libro que si no lo han leído y no le conocen, yo les recomiendo leer para adentrarse en lo que son algunas de las raíces fundamentales de la maduración del pensamiento ecologista contemporáneo. En Walden, por ejemplo, dice Thoreau lo siguiente: la mayoría de los lujos y muchas de las llamadas comodidades de la vida no solo no son indispensables, sino que resultan verdaderos obstáculos para la elevación de la humanidad. Con respecto a los lujos y comodidades, los más sabios siempre han vivido una vida más sencilla y austera que los pobres. Los antiguos filósofos chinos, hindúes, persas y griegos formaron una clase tan pobre en riquezas exteriores y rica en interiores como no ha habido otra. Y algo más adelante continúa Thoreau en Walden: si no fuera por su arquitectura, ¿por qué no habrían las naciones de ser recordadas por su capacidad para el pensamiento abstracto? Cuánto más admirable es el Bhagavad Gita que todas las ruinas de Oriente. Torres y templos son el lujo de los príncipes, el lujo de los príncipes. Un hombre sencillo e independiente no se somete a príncipe alguno. ¿Con qué fin, decidme, se pica tanta piedra? Las naciones están poseídas por la desquiciada ambición de perpetuar su memoria por la cantidad de piedra picada que dejan atrás. Un inciso, un paréntesis. Hoy, a comienzos del siglo XXI, habría que decir que además de piedra, las naciones están poseídas por la fiebre del alquitrán, del plástico, del hierro y del cemento. Continúo con Thoreau. Una pieza de buen sentido sería más memorable que un monumento tan alto como la luna. Prefiero ver piedras en su lugar.
La grandeza de Tebas era una grandeza vulgar. Más sensato es el muro de piedra que limita el campo de un hombre honrado que la Tebas de 100 puertas que se ha alejado del verdadero fin de la vida. Casi toda la piedra que una nación pica se dedica solo a su tumba, se entierra viva. En cuanto a las pirámides, no hay nada de lo que asombrarse, tanto como el hecho de que pudiera haber tantos hombres degradados para gastar sus vidas en construir la tumba de un bobo ambicioso. A muchos les interesan los monumentos de Oriente y Occidente, saber quién los construyó. Por mi parte, me gustaría saber quiénes, por aquel entonces, no los construyeron, quiénes estaban por encima de la trivialidad. Este fragmento de Thoreau es un fragmento antiproductivista, o si quieren ustedes, anticrecentista. Y como tal, en su raíz, y pretendo luego mostrar por qué, está en una posición genuina distinta a la filosofía economicista, tanto de Adam Smith como de Karl Marx. Otro fragmento de un texto muy diferente, un texto muy conocido, probablemente la mayoría de ustedes lo conozcan, lo hayan leído o hayan oído hablar de él al menos. También recomiendo yo su lectura. Aparentemente es un cuento infantil, pero encierra un montón de sabiduría y también de sabiduría no crecentista, no productivista. Este fragmento que les voy a leer corresponde al libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, y es la afirmación más sencilla y al mismo tiempo más profunda y poética contra el pensamiento económico, contra el economicismo, contra, por tanto, el productivismo y el crecentismo. En su deambular por los planetas, el Principito había llegado finalmente al planeta Tierra y una de las primeras figuras que se encuentra es un mercader. Entonces, el Principito, ante el mercader, le pregunta. El Principito siempre hacía preguntas. «Buenos días», dijo el Principito. «Buenos días», respondió el mercader. Era un mercader de píldoras especiales que aplacan la sed. Se toma una por semana y ya no se siente necesidad de beber. ¿Por qué vendes eso?, dijo el Principito. «Es una gran economía de tiempo», dijo el mercader. «Los expertos han hecho cálculos. Se ahorran 53 minutos por semana». «¿Y qué se hace con esos 53 minutos?» «Se hace lo que se quiere», respondió el mercader. «Yo», se dijo el Principito a sí mismo, «si tuviera 53 minutos para gastar, caminaría tranquilamente hacia una fuente». Es demoledor en el cuestionamiento radical de toda la teoría económica, sumada, por supuesto, la de Adam Smith y sus discípulos y la de Karl Marx y sus discípulos. Y el tercer fragmento, más breve aún, corresponde a una autora fundamental del siglo XX, desde mi punto de vista una de las pensadoras más lúcidas y más penetrantes, más polémica y también más difícil, no por la complejidad de su pensamiento, sino por su condición intempestiva, ¿no? Y porque al no encajar ni en la tradición del liberalismo económico ni de los marxismos, ha sido a menudo mal comprendida. Me refiero a Hannah Arendt, la pensadora judía alemana que debió exiliarse a los Estados Unidos, y el libro del que traigo este fragmento es La condición humana. Dice Hannah Arendt: «La edad moderna trajo consigo la glorificación teórica del trabajo, cuya consecuencia ha sido la transformación de toda la sociedad en una sociedad de trabajo. Más adelante, un poco más adelante, nos enfrentamos con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir, sin la única actividad que les queda. Está claro que nada podría ser peor». Aquí Hannah Arendt, en un texto mucho más amplio, pero he traído este fragmento, lleva a cuestionar también desde otro ángulo uno de los principios fundamentales de los pensamientos productivistas que
son herederos de Adam Smith y de Karl Marx. Bien, dejo detrás estas citas textuales que me parecen un buen comienzo y voy a intentar argumentar estas 2 o 3 ideas fundamentales. El ecologismo, entendido en su más amplia acepción, es un nuevo paradigma de pensamiento, es decir, un sistema de ideas cuya raíz, cuyos supuestos encajan mal, no encajan, tienen una procedencia diferente de lo que ha constituido las ideologías dominantes desde finales del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX y el siglo XX, que son el liberalismo económico y el marxismo, o tal vez quizás con más propiedad decir los liberalismos económicos, porque hay varias corrientes, pero que beben todas de la obra fundamental de Adam Smith, y también los marxismos, porque hay también muchos marxismos, incluso enfrentados entre sí, pero todos ellos invocan como autoridad última las obras de Karl Marx y de Friedrich Engels, como sabéis, ¿no? Y como las invocan, aunque todos ellos son divergentes entre sí, tienen una matriz común, que son estas obras, y algunas ideas, como claves de bóveda, que todos ellos comparten. Pero estas ideas de clave de bóveda sobre las que se sustentan los sistemas de pensamiento, los paradigmas, en el ecologismo son distintas. Puede hablarse de una unidad básica de los ecologismos, también conviene hablar de ecologismos en plural, siempre que se acepten algunos principios elementales. Por ejemplo, que ninguna manifestación singular de la vida, como tampoco la vida en su totalidad holística, es un instrumento, es un recurso, es un medio para un fin que le sea ajeno, sino que en el ecologismo se considera que la vida en su totalidad forma una unidad en la que toda la humanidad, nosotros, estamos incorporados, a la que nosotros mismos, como humanidad, pertenecemos. Esta afirmación primera lleva a que el conjunto de la vida y toda la variabilidad de la vida en sus extraordinariamente diversas formas deba ser objeto de un trato respetuoso. Leonardo Boff, por ejemplo, lo afirma a veces en un texto de belleza literaria que se titula La dignidad de la tierra, pero también Murray Bookchin lo afirma en su también muy conocido libro La ecología de la libertad, ¿no? Cuando Bookchin dice que el maltrato a la vida y a la naturaleza es un correlato del maltrato del trato irrespetuoso a los seres humanos, está haciendo esta misma afirmación. Esta condición básica o esta afirmación básica del ecologismo se puede encontrar en textos de científicos eminentes que en un lenguaje riguroso y empleando datos, pues vienen a corroborarlo, pero me parece que aciertan más los escritores que desde una visión poética, desde una perspectiva poética, lo expresan, que los propios científicos que se mueven en el discurso científico, ¿no? Y, por ejemplo, me parece oportuno citar 2 autores, uno español y otro mexicano. El autor español, Miguel Delibes, que en 1975, es decir, recién fallecido, o no sé si todavía en su lecho de muerte, el general Franco, el dictador Franco, pues pronunció un discurso para su entrada en la Real Academia Española, que supongo que no fue bien entendido, porque de haberlo sido, quizás hubiera tenido inmediatos problemas con las autoridades del régimen, ¿no? Es un discurso que ha ganado actualidad con el paso de los años, ¿no? Allí Miguel Delibes subraya que hay una inmolación de la naturaleza a la tecnología y que hay una obsesión por la técnica
que es en el fondo una obsesión por la dominación e instrumentación de hombres y de naturaleza en la modernidad. Octavio Paz, en uno de sus libros más conocidos, Itinerario, lo expresa en términos parecidos cuando afirma que el ecologismo conduce a una relación no solo no instrumental, sino solidaria y hasta de veneración con el medio ambiente, que diríamos hoy, con la naturaleza, que dice allí Octavio Paz. Un autor alemán, un filósofo alemán, un fenomenólogo, Max Scheler, lo dijo también lúcidamente en una frase que voy a leerles textualmente. Al final voy a leerles textualmente algo más de lo que tenía previsto, pero esta frase creo que también merece retenerse en su literalidad. Decía Scheler: existe en nuestra época una dejadez general en cuestiones del sentimiento, en cuestiones del amor y del odio, desinterés para la profundidad de las cosas y de la vida, y por contraste, una ridícula seriedad excesiva y ocupación cómica para con las cosas que se pueden dominar técnicamente con nuestro ingenio. Bien, cuando he hecho referencia antes a las ideologías dominantes de la modernidad, el economicismo de Adam Smith y el economicismo de Karl Marx, no he mencionado otra de las grandes corrientes de pensamiento modernas, que es la tradición libertaria. Murray Bookchin se considera a sí mismo un heredero de esa bicentenaria tradición, y quiero hacer brevemente una mención a la tradición de los libertarios y de los anarquistas, del pensamiento anarquista, porque de las ideologías importantes de nuestro tiempo, diciendo nuestro tiempo en lo que es la modernidad, es el pensamiento libertario el que ha escapado, o al menos lo mejor del pensamiento libertario, el que ha escapado a esta fiebre del productivismo, a este axioma del productivismo o del crecentismo. La tradición libertaria o anarquista ha estado centrada sobre el problema del poder, sobre el enfrentamiento al poder, y no tanto sobre las condiciones para esto que llaman supuestamente la creación de riqueza, o desde la perspectiva del marxismo, el desarrollo de las fuerzas productivas. Tanto para los herederos de Adam Smith, todos, hasta los epígonos de nuestros días, como para los herederos de Karl Marx, hay un acuerdo fundamental en cómo se concibe la riqueza, en qué sería la riqueza, y por lo tanto también su antítesis, qué sería la pobreza. De una manera muy breve y esquemática, tanto unos como otros conciben la riqueza como abundancia de cosas, como abundancia de recursos, y la pobreza como escasez, carencia o penuria de recursos. Bien, tanto unos como otros tienen una visión sintética de la historia de la humanidad que puede resumirse básicamente así. La historia de la humanidad toda, desde el Paleolítico superior a nuestros días, podría resumirse en una perenne y agónica lucha contra la necesidad, una huida de la necesidad que vendría de la necesidad de cosas, es decir, de la carencia material, esta huida de la necesidad que vendría persiguiendo a la humanidad y que sigue persiguiendo a la humanidad desde el principio hasta nuestros días. Y por tanto la riqueza es aquello que nos aleja más de la necesidad, y la pobreza es aquello que nos está aproximando más a la necesidad, en la amenaza de que la necesidad termine devorándonos. Otra de las ideas que están en el fundamento del pensamiento productivista es la concepción dicotómica, dual, que ha sido muchas veces denunciada y cuestionada, pero que sigue vigente en el discurso de las instituciones dominantes, la concepción dualista
que separa naturaleza y cultura, que separa naturaleza y civilización, que separa la humanidad del medio ambiente en el que la humanidad ha venido desarrollándose, ha venido prosiguiendo su evolución. Esta dicotomía puede verse con un cierto énfasis mayor cuando se la presenta como la dualidad recurso-patrimonio. El concepto de patrimonio es un concepto archiconocido en la tradición de los estudios de antropología. La dualidad recurso-patrimonio, que puede ser también expresada como dualidad entre medios y fines. Un recurso, una definición de diccionario elemental de recurso, podría ser todo aquello que es un medio que sirve para un fin, sea cual sea ese medio, sea cual sea ese fin. Y fin es, o patrimonio, son aquellos bienes, ideas, lugares, objetos, cosas que gozan de una condición sagrada para una cultura o para una civilización. Pero desde el punto de vista de las ideologías crecentistas, se pretendería, o se ha considerado, que hay la posibilidad de hacer una definición sustantiva, esencial o transhistórica de lo que es recurso y de lo que es patrimonio o fin. Desde otras muchas corrientes de pensamiento que han ido madurando en la ya larga tradición de las ciencias sociales, no se concibe así, sino que se considera que aquello que cada cultura concibe como medio o recurso y concibe como fin es una construcción histórica, es una elaboración de significados que cobra su sentido dentro del contexto de esa cultura, pero que no tiene validez más allá del contexto histórico donde esa cultura tenga su espacio. Un ejemplo muy clarificador podría ser el del petróleo. El petróleo, desde el punto de vista del economicismo o de las ideologías crecentistas, es un recurso, y esa condición para esas ideologías es poco menos que universal o transhistórica. Desde estas otras perspectivas, el que el petróleo sea un recurso o un medio fundamental es sólo la consecuencia de una creencia, que es la creencia en que tiene lugar el crecimiento o el desarrollo de las fuerzas productivas, o esto que se llama la producción. Fuera del ámbito civilizatorio occidental, donde no se ha considerado que la riqueza se pueda crear o que la riqueza se pueda incrementar, el petróleo no sería considerado un recurso fundamental, sería considerado de otra manera, y no hay ninguna razón de sentido argumental que permita afianzar, que permita afirmar ni lo uno ni lo otro. Todos son órdenes de creencia y todos son, por tanto, ideologías situadas históricamente. Pero en el productivismo dominante en Occidente, y por el dominio de Occidente en el resto del mundo, se considera que toda actividad de elaboración a partir de materiales brutos, de transformación, es una actividad productiva, y con lo cual que de donde no había nada surge algo, o de donde había menos habrá más. Esta creencia que de menos puede obtenerse más, o de nada puede obtenerse algo, como ya hace unos años subrayó José Manuel Naredo, uno de los economistas heterodoxos, como a mí me gusta llamarlo, más lúcidos, yo creo, de las últimas décadas, en lengua castellana. Él dijo que había en ese pensamiento incremental el influjo oscuro del pensamiento de los alquimistas, que, como sabéis,
consideraban que hallando la fórmula podían obtener de materiales sin valor los materiales más valiosos, ¿no? El oro, por ejemplo, ¿no? Ya he mencionado en más de una ocasión que, voy a llamarlo con todas las consecuencias, los padres fundadores del pensamiento productivista dominante son Adam Smith y Karl Marx. Son santos en el panteón de héroes en el pensamiento moderno y, pese a lo que ingenuamente muchos pueden creer, están su condición de santos y de venerables padres sigue bien afianzada, sigue plenamente vigente. Pero el desarrollo, la maduración y la extensión por capas sociales progresivamente más amplias del paradigma ecologista debería poder contribuir a desplazar de esta condición de los altares, de esta posición en los altares, a estos dos grandes padres de la modernidad. A propósito de esto, hay ciertos autores o ciertas corrientes de pensamiento que afirman que puede darse de manera coherente y con posibilidades de despliegue un ecocapitalismo, y otros autores piensan, y estos abundan más o tienen mayor crédito en el espectro general de lo que es la tradición del ecologismo, que puede darse un ecosocialismo. Desde mi punto de vista, no puedo detenerme aquí a argumentarlo en toda la extensión que merecería. No es posible con coherencia el desarrollo del ecocapitalismo, pero tampoco el desarrollo del ecosocialismo. Por lo que he venido afirmando anteriormente, porque en el núcleo duro del economicismo liberal, como en el núcleo duro del economicismo socialista o marxista, está la noción de que de menos puede obtenerse más o de nada algo. Y por tanto está también la idea de que el trabajo es un concepto veraz y que describe la actividad de la humanidad desde el principio de los tiempos. Esto es común a la tradición liberal y a la tradición socialista, y en el pensamiento ecologista, el desarrollo lógico del paradigma ecologista lleva a cuestionar la misma idea de trabajo. El concepto de trabajo, intentaré ahora argumentarlo con algo más de detenimiento, debe ser considerado en el pensamiento ecologista un concepto basura, y un concepto todavía con mayor radicalidad, un concepto de basura irreciclable, inservible. El concepto de trabajo es un concepto que hay que tirar a la basura. Voy a detenerme un poco más en esto porque considero que es uno de los asuntos fundamentales, si no la madre, que dirían algunos, del pensamiento productivista. Tanto en la tradición de Adam Smith como en la tradición de Karl Marx, y todavía con mayor énfasis en la tradición inaugurada por Karl Marx, el concepto de trabajo es el concepto axial, el eje de todo el sistema de pensamiento que hace cobrar sentido a las instituciones dominantes en las que, o bajo las que se desarrollan nuestras vidas. Ello se traduce de una manera que es difícil de exagerar en la vida de todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Intentaré resumirlo brevemente con la siguiente observación. Toda persona que pretenda pasar como una persona decente o cuya posición en la vida, en la sociedad, sea una posición lícita y respetable, tiene que estar en alguna de las 4 situaciones posibles que voy a describir. Y si no se encuentra en alguna de esas 4 posiciones
características, tendrá serios problemas para ser considerada, para no ser despreciada, para no ser incluso expulsada de la comunidad. Y esas 4 posiciones se definen respecto al trabajo, a la idea de trabajo, a la idea moderna de trabajo. La primera posición, lícita, estar preparándose para trabajar. Hoy en día, de hecho, estudiar ha dejado de ser o de significar lo que la noble palabra estudio en su etimología contiene y ha pasado ya directamente a considerarse la actividad que prepara al sujeto para el futuro trabajo. Cuando los niños son escolarizados desde su más tierna infancia, son escolarizados porque esa es la vía que los va a preparar para trabajar. Primera posición, lícita, prepararse para trabajar. Segunda posición, lícita, estar trabajando. Estar trabajando. Tercera posición, lícita, estar buscando trabajo. Y atención, y supongo que muchos y muchas de vosotras lo estaréis experimentando de una manera incluso atosigante en vuestras propias vidas cotidianas. Es tan ingrato, tan duro y tan exigente la actividad, el esfuerzo y la concentración necesaria para realizar muchos de esos trabajos por su condición ingrata, por su condición alienante, como la de estar buscando empleo. Estar buscando empleo debe ser también una actividad completamente asfixiante, absorbente y que ocupe el centro de la vida de todas las personas. Tercera no, la de estar buscando trabajo. La tercera, la cuarta posición lícita y última, demostrar ante uno mismo y ante los demás que no se puede trabajar. Es decir, que se está absolutamente incapacitado para trabajar por una discapacidad grave, o que, como es todavía el caso de aquellos países cada vez menos donde siguen existiendo regímenes de seguridad social, aquellos trabajadores y trabajadoras que han llegado a la tercera edad y alcanzan la jubilación. Cualquier persona que no se encuentre en esas 4 posiciones está seriamente cuestionada como un vago, un haragán, un parásito, una parásita, etcétera, etcétera, y tiene serios problemas para ser respetado, incluso para ser admitido en la comunidad. ¿Pero por qué? Porque desde los paradigmas dominantes, de los paradigmas crecentistas o productivistas, el sentido de la vida de cada individuo y el sentido de la existencia de toda comunidad, de toda nación, de todo Estado y de la humanidad en su totalidad, es contribuir a eso que ellos llaman el proceso general de creación de riqueza o el proceso del desarrollo de las fuerzas productivas. Todo aquel sujeto o comunidad que no pueda justificar que supuestamente contribuye a eso que es la supuesta creación de riqueza está cuestionado. A tal extremo llega la contundencia y el carácter opresor y el carácter asfixiante de las ideologías crecentistas. Pero esta idea de trabajo, que pasa como ser una idea completamente obvia, natural, es en realidad una idea que tiene 2 siglos o 2 siglos y medio de existencia. En toda la historia de Occidente y por supuesto de las otras culturas, antes del 1750, 1800, no existía ninguna idea, ningún concepto que se parezca de ninguna manera al concepto de trabajo que ha llegado a ser entre nosotros un concepto completamente obvio. Fijaros, estoy hablando para una audiencia en lengua castellana. Fijaros, por ejemplo, pero puede decirse del resto de lenguas occidentales, que no se encuentra en toda la literatura del siglo de oro en lengua castellana a ningún escritor que emplee la palabra trabajo. Ustedes dirán inmediatamente, sí, Cervantes tiene una obra que se llama Los trabajos de Persiles y Segismunda, pero si han leído esa obra comprobarán inmediatamente que la noción de trabajo de Cervantes ahí no tiene nada que ver con la noción de trabajo que luego después
sobre todo el mercantilismo y definitivamente Adam Smith acuñaron ya y que ha terminado siendo una noción de sentido común entre nosotros. Max Weber, uno de los teóricos más influyentes de las ciencias sociales, en varios de sus trabajos, pero fundamentalmente en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ya argumentó en las primeras décadas del siglo XX que el trabajo es considerado ha sido considerado en la modernidad desde el protestantismo ascético justamente así, como la vía ascética fundamental en la civilización moderna y contemporánea. La vía ascética de renunciación a través de la cual se puede lograr, en lo que es el horizonte utópico de los crecentismos, la sociedad final definitivamente progresada, que desde la óptica de estos crecentismos se concibe como una sociedad de abundancia universal y de confort, de cosas, de confort y de abundancia material de cosas. Vais a permitirme, ya en la recta final de mi intervención, detenerme un poco más en la noción de trabajo, en el relato, porque es en el concepto de trabajo que madura Adam Smith y que asume enteramente, sin comas, Karl Marx, donde se contiene el relato, digamos, la esencia del relato del crecentismo de estas ideologías, ¿no? Porque sabéis que tanto Adam Smith en La riqueza de las naciones como Karl Marx en varios de sus trabajos, pero también centralmente en El Capital, distinguen entre el conjunto más diverso de las actividades humanas, distinguen tres tipos de actividades, una clasificación en tres tipos fundamentales. Lo que llaman trabajos productivos, los que llaman trabajos improductivos, fundamentalmente estas dos categorías, y una tercera que tanto Adam Smith como Karl Marx dejan en una especie de limbo indefinido, que serían otras actividades que podríamos nosotros llamar, interpretando a estos dos autores, como actividades diletantes, actividades artísticas, estéticas, ocio. ¿Qué criterio utiliza Adam Smith y Karl Marx para distinguir el trabajo productivo del trabajo improductivo? Es aquí donde se contiene este relato crecentista, o también, si queréis, este relato creacionista. Trabajo productivo, luego ya después en el lenguaje convencional, en el lenguaje de nuestro tiempo, simplemente a secas trabajo, es toda actividad, y aquí permítanme otra vez que lea para no traicionar mi pensamiento. Es toda actividad humana que queda incorporada con alguna durabilidad en las cosas fabricadas y el dinero, en una especie de pretérita fuerza humana que no ha muerto, sino que permanece congelada o hibernada. El capital sería, por tanto, una especie de pretérita fuerza humana que no ha terminado de morir, sino que permanece en estado de hibernación en las cosas que otros seres humanos han elaborado. Y como tal, como es una pretérita fuerza humana no definitivamente muerta, es rescatable, puede revivificarse, es decir, reinvertirse, que se diría en el lenguaje convencional, mediante una nueva intervención humana en un proceso ampliado, que es lo que se llama el crecimiento. Es ampliado porque a la actividad humana hibernada, que es revivificada, se suma la nueva actividad humana en un proceso que supuestamente viene teniendo lugar desde el principio de la humanidad, en una visión, por cierto, de evolucionismo unilineal del que participa tanto Adam Smith como Karl Marx. Entonces, estas actividades en las que la actividad humana puede quedar hibernada en algún grado
son las actividades productivas o el trabajo productivo. Aquellas otras actividades realizadas por seres humanos, pero que quedan plasmadas en objetos de muy escasa durabilidad o que son elaborados para su inmediato consumo, no serían actividades productivas según la explicación ortodoxa que se encuentra tanto en Adam Smith y sus sucesores como en Karl Marx. Estas otras actividades de trabajo no productivo tienen un estatus inferior, una consideración inferior, y se supone que lo fundamental del talento y de la energía humana debe emplearse en ese primer tipo más valorado de actividades que son llamadas actividades productivas o trabajo. Bien, esta consideración, esta agrupación de todo un conjunto de actividades como trabajo productivo, es un relato de una suma, de una gran abstracción, de un gran nivel de abstracción. De un gran nivel de abstracción no quiere decir que estamos en una maestría que tiene su contenido teórico, que no quiere decir de mayor profundidad o de mayor acierto. Quiere decir en este caso lo contrario, de obnubilación o de digamos de pérdida de orientación, ¿no? Pero este nivel de abstracción permite a todos los economistas, sean de signo socialista o marxista, o sean de signo liberal, llamar trabajo y agrupar sobre ese fondo común una enorme cantidad de actividades muy diferentes entre sí. Por ejemplo, y para poner casos extremos, desde esta óptica crecentista y productivista, es lo mismo un chupete que una ojiva nuclear. Tanto el chupete como la ojiva nuclear son productos del trabajo, porque tanto uno como otro contienen algo de actividad humana que ha quedado ahí hibernada y que puede ser reutilizada y reinvertida en un momento posterior. La diferencia, tanto para los economistas de inspiración socialista como los economistas liberales, es una diferencia de grado, no cualitativa. La diferencia es que en el chupete hay menos trabajo incorporado que en una ojiva nuclear. Es una cuestión de cantidad, no de calidad. Por eso, y yo supongo no equivocarme si afirmo que la mayoría de vosotros y vosotras, cuando escucháis a vuestros ministros, allá en México como aquí en España, como en cualquier rincón del mundo, decir que sus desvelos son crear puestos de trabajo o evitar que se destruyan puestos de trabajo, ese ministro, esa ministra está diciendo que esos trabajos pueden ser fabricando chupetes u ojivas nucleares, que esto ya es secundario, que el asunto es crear puestos de trabajo. Si puede decirlo con toda naturalidad, es porque detrás de estos ministros está el pensamiento de Adam Smith y de Karl Marx. Decía que Karl Marx le añade un énfasis nada anecdótico a la importancia del trabajo en su antropología, en su concepción del ser humano y en su concepción de la vida. Porque para Karl Marx la humanización, la hominización primero y la humanización después han sido el efecto de la lucha, y digo bien, con todas las consecuencias, de la lucha del hombre con el medio, en esta concepción dicotómica, en esa lucha del hombre con el medio, el hombre, el ser humano trabajando, se ha hominizado y luego después se ha humanizado. Esta es, en Marx y en todo el marxismo posterior, la santificación. Y digo santificación con todas las letras, con todas las consecuencias. Estoy en una maestría donde la mayoría de vosotras sois antropólogos. Esto es la santificación definitiva de la noción de trabajo. Para nuestro mundo, la idea de que el trabajo es el centro y de que nosotros hemos venido aquí a trabajar.
un correlato de esa idea en el marxismo en general es el sueño de una proletarización, de una universalización proletaria a través por la que habría que atravesar para desde ella arribar a un reino socialista definitivamente progresado de abundancia y confort. Claro, el ecologismo, y entro en la parte final de mi intervención, el paradigma ecologista en su despliegue y también necesariamente con una actitud valiente, desenfadada pero valiente de quienes nos adscribimos a este paradigma de pensamiento, debemos ir denunciando estos axiomas fundamentales del crecentismo. El horizonte utópico del ecologismo no tiene nada que ver con el horizonte utópico de opulencia y de abundancia material que han venido sosteniendo y sostienen los crecentismos. Si recordáis, comencé mi intervención con la cita de Thoreau, de Walden, cuando él invocaba que los más grandes sabios en la historia de la humanidad han sido exteriormente muy pobres, más pobres que los pobres, decía, pero han tenido una enorme riqueza interior. Esta sencillez, este ideal de vida austera, cargada de nobleza, cargada de percepción holística de la vida y de respeto por la vida, es el horizonte utópico al que conduce el pensamiento ecologista y de ningún modo a nada que tenga que ver con esto que llaman el desarrollo de las fuerzas productivas o el crecimiento, aunque ahora, como sabéis perfectamente desde hace ya varias décadas, siempre se le apostille con el adjetivo de crecimiento sostenible o crecimiento sustentable. Las condiciones de sustentabilidad, para ser efectivamente reales, tienen que llevar a un cuestionamiento de todo el sistema productivo y a un cuestionamiento de la idea misma de trabajo, como he intentado explicar. Es ardua y es enorme la tarea de cuestionamiento de estos sistemas, porque a pesar de lo que en ciertos círculos, como podría ser esta maestría, se piense, estos sistemas de pensamiento crecentistas siguen en vigencia total, con una solidez apabullante. Es necesario que seamos conscientes de ello, que seamos conscientes de que nuestros medios y nuestras posibilidades para divulgar y para hacer más sólidas nuestros pensamientos son limitados, porque no tenemos los grandes medios de comunicación, o como llamó un filósofo español, los medios de formación de masas, y los instrumentos de que disponemos son instrumentos que podríamos llamar o parangonar con los tirachinas que empleaban los pueblos prehistóricos en relación con las armas sofisticadas de un ejército contemporáneo, ¿no? No obstante, merece la pena pues conducirnos hacia lo que podríamos llamar un respeto por la vida, o por lo quiero terminar entonces con una frase de Aldo Leopold, un ecólogo norteamericano de los años 20, años 40, cuando invocó la necesidad de implantar una ética de la tierra, una ética de la tierra. Y eso es todo lo que tenía que decirles. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes o buenos días.